Yo leí en una ocasión que usted dijo que el intelectual está para decir cosas que no quiere escuchar la sociedad. ¿Qué les diría usted a los arquitectos? Bueno, siguiendo el mismo principio que es muy general, estaría bien que los arquitectos también escuchen lo que ellos normalmente no quieren escuchar. Quiero darles solamente algunos ejemplos muy rápidos. Por ejemplo, la formación es muy técnica y poco creativa. Luego, las posibilidades laborales no son las mejores del mundo, pero durante el estudio los profesores les pintan un panorama de posibles puestos en el futuro que no siempre responde a la realidad. Y luego los estudiantes en general no investigan, no son creativos, son más bien receptores de ideas. Y eso podría cambiar un poquito porque evidentemente la arquitectura en líneas generales que se hace en Bolivia no es una arquitectura muy creativa, pudiendo equivocarme porque yo no soy arquitecto. Y usted con esas ideas que tiene aceptó dar un módulo en una maestría. ¿Cree que de algún modo usted va a influir en esos arquitectos para poder ir por el rumbo que señala? Don Andrés, soy una persona a mi edad muy pesimista, no creo, pero podría ser que uno u otro se sienta animado, por ejemplo, a pensar en soluciones alternativas para diseños o cosas así. Podría ser que tanto insistir en que hay que pensar críticamente, etcétera, que algunos estudiantes se sientan motivados a hacer cosas diferentes. Pero les reitero, es una mera esperanza. Pero, doctor, cuando yo, por ejemplo, lo escucho, lo leo a usted, sí, siento que tiene bastante incidencia en ciertos sectores. Y por eso le decía que no pierdo la esperanza de que usted incida en esta maestría mucho para que estos arquitectos o maestrantes puedan cambiar su pensamiento y seguir el curso que usted señala. Es usted muy bondadoso y hoy habrá dicho al anciano hay que darle una pequeña alegría, le diré que muchos lo leen. Yo creo que hay poquísima gente que lee mis pesados textos y con razón. La influencia que puede tener un intelectual en cualquier sociedad, todo el mundo es siempre muy, muy pequeño. Una curiosidad, ¿le gusta la Paz a usted? ¿Cree que la Paz es maravillosa? No. Es una ciudad con enormes problemas, algunos de ellos solucionables. Por ejemplo, las congestiones del tráfico. Hay un famoso estudio hecho por un gran politólogo, Samuel P. Huntington, el que ha escrito sobre el choque de civilizaciones. Él ha mostrado hace muchos años en una universidad los peores conflictos del tráfico del mundo, entre ellos está la paz, conflictos que son de orden en el fondo social, no son técnicos, tienen que ver con la mentalidad de la gente. Por ejemplo, aquí el poco respeto a las reglas del tráfico, pero sobre todo el hecho de que el transporte público se halla en muy mal estado. Los pequeños microbuses, que son el principal problema del tráfico aquí, forman en realidad unos trenes larguísimos que deberían estar bajo tierra como subterráneos. O cosas así. Son problemas caros, obviamente, son soluciones muy difíciles de conseguir, pero no es imposible. Cuando yo conocí a un extranjero que llegó desde Londres y dijo, yo creo que esta ciudad nunca la han diseñado, nunca pasó por aquí la mirada de un urbanista, ¿será así? Es un poco exagerado porque la planificación de los barrios de Sopocachi y Miraflores ha sido hecha por Emilio Villanueva, un gran arquitecto, el que ha creado el monobloc, el Banco Central, la alcaldía, etc. Un gran arquitecto que entendía mucho de urbanismo también. Sí. Lo que son los barrios más bonitos que sí, claro, ¿no? Claro. Además, digamos, por el diseño de calles, los mejor constituidos. Sí. Y yo creo que algo así se podría haber hecho en el resto de la ciudad, que no es difícil, pero no es imposible. Ahora, ninguna ciudad en el mundo, ninguna ha sido creada por un arquitecto. Han sido aglomeraciones que se han formado por razones comerciales, cruce de caravanas, de carreteras, o puertos, o simplemente porque había recursos naturales cerca. Es decir, ningún arquitecto ha planificado una ciudad.
Entonces La Paz ahí no es, digamos, la excepción. Pero por lo menos hay la esperanza de que en la medida que vaya creciendo se pueda resolver algunos problemas. Sí, sí, bueno, no es mi tema, digo, yo entiendo muy poco de ello, pero yo hablo como usuario solamente, ¿no? Y yo creo que algunos problemas podrían ser, por lo menos, digamos, aminorados, como por ejemplo el tráfico, que es extremadamente irracional en La Paz, ¿no? Los autobuses paran donde les da la gana, donde es más cómodo. Es la actitud general, lo digo abiertamente, del pueblo boliviano, la lógica del mínimo esfuerzo. Los paran donde les da la gana, la gente cruza como le gusta, etc. Eso en parte se podría solucionar. ¿Es nuestro ser boliviano, ese aspecto que usted dice? Yo no creo que haya un ser boliviano que esté inmutable, una esencia inmutable a los avatares del tiempo, eso no creo. Pero seguramente hay mentalidades que duran mucho tiempo, es decir, mentalidades que se han fosilizado, que se han anquilosado. Y no hay duda que la sociedad boliviana es una sociedad reacia al cambio mental, no al cambio político o a invocar consignas revolucionarias altisonantes, pero es una sociedad reacia, yo diría, a cambios de mentalidad. Y eso se podría obviamente modificar, como ha sido el caso del Acceso Oriental en 2 generaciones, con una buena educación. Usted define nuestra sociedad como muy conservadora, autoritaria, ¿no? ¿Será que ese autoritarismo se nota, por ejemplo, en la actitud de los choferes, conductores que paran donde les da la gana? Claro. El peatón que quiere bajar donde le da la gana, ¿no? No hay duda que hay algo de eso. Es una sociedad que en la época del Imperio Incaico estaba sometida a una estructura muy dura, rígida, piramidal. No era de ninguna manera una estructura democrática, solidaria, eso que cuentan los indigenistas y los indianistas. Eso no es verdad, era realmente una sociedad profundamente autoritaria. Y luego vino la colonia española, igualmente autoritaria, con una mentalidad inquisitorial. Y aquí en el área andina, lo mismo en Centroamérica y México, se han fundido 2 mentalidades autoritarias. Y eso se puede cambiar, no es una esencia que permanezca incólume al paso del tiempo, pero seguramente tarda mucho tiempo. Una buena educación yo creo que podría hacer algo. Una educación, obviamente, desde básico, secundaria. Desde la casa. Sí. ¿Y cómo contribuiría la universidad en este cambio de mentalidad? La universidad, creo yo, puede hacer algo, en primer lugar, investigando fenómenos. Le quiero dar solamente 1 o 2 ejemplos crasos para que vea usted que nunca se les ocurre a los docentes y a los estudiantes estudiar realmente lo que está delante de uno. Hasta el gobierno ha admitido que la administración de justicia es lo que peor anda en este país. Una pregunta clásica que podría hacerse el universitario investigador es decir, ¿qué relación hay entre el mal funcionamiento del Poder Judicial en su conjunto y la enseñanza que se recibe en las aulas? Porque obviamente los que conforman el Poder Judicial, todos han salido de facultades de derecho, sean públicas o privadas, generalmente públicas. Y entonces a nadie en las facultades de Derecho y Ciencias Políticas se les ha ocurrido investigar los vínculos que puede haber entre ese comportamiento autoritario, irracional, repetitivo, corrupto y las enseñanzas en la universidad. Las enseñanzas de los códigos paralelos, porque evidentemente esas cosas no se enseñan públicamente. No existe una clase universitaria que diga cómo dilatar un juicio, cómo cobrarle 3 veces al cliente, cómo embromar al litigante, etc. Pero son cosas que se aprenden ya en la universidad. Entonces, eso habría que hacerlo transparente. No existe una sola investigación, una tesis de licenciatura o de maestría que investigue esos códigos paralelos y cómo se conforman ya en la etapa universitaria. Los chicos investigan las cosas más inverosímiles, pero no lo que tienen delante de la nariz.
doctor. ¿E investiga la universidad? ¿Usted cree que investiga la Un universidad? poco, sí, sí. Curiosamente más en las materias de ciencias naturales. Los chicos investigan e inventan. Hay varios inventos registrados con patentes internacionales de absolventes de universidades bolivianas. Se investiga. Pero curiosamente donde es más barata la investigación y más fácil, en ciencias sociales, ahí es muy reducida y generalmente son cosas repetitivas, las maldades del imperialismo, las perversidades de Chile, cosas que se van repitiendo de generación en generación y que creo yo, pudiendo equivocarme, no contribuyen al saber como tal. ¿Hay un vínculo entre la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt y el medio ambiente y la posibilidad de que desde la universidad se pueda plantear un modelo de desarrollo en ese marco? Bueno, la Escuela de Frankfurt, como es una escuela en el fondo de filosofía, se ha preocupado que yo sepa muy poco de cosas prácticas, pero han llamado la atención, ya va a ser 80 años, sobre la actitud, digamos, negativa del ser humano sobre el medio ambiente. Entonces yo creo que se podrían detectar campos de investigación. Uno de los más interesantes, y eso tiene que ver directamente con la Escuela de Frankfurt, es, por ejemplo, detectar por qué en Bolivia es tan difícil introducir medidas reales de protección al medio ambiente. Y yo creo que la causa es que los bolivianos en general todos queremos la sagrada trilogía de progreso, desarrollo y crecimiento, y que nunca vamos a renunciar a crecer, a desarrollarnos por proteger el medio ambiente.